Bueno, acá tenemos la circulación sanguínea, un esquema. Vamos a tener que repasar lo normal para ir a lo abnormal. Primero tenemos el sistema, el circuito sistémico, que es cuando la sangre sale de la aorta, va a todo el cuerpo y vuelve por la vena cava inferior. Y el circuito pulmonar, que empieza en la arteria pulmonar y se oxigena en los pulmones. Importante que entiendas que el circuito pulmonar y el circuito sistémico están interconectados en el corazón normal. El circuito pulmonar es el que no tiene oxígeno, viene al pulmón y se oxigena, y el circuito sistémico es el que sale de la vena pulmonar ya oxigenado. A ver, entonces este es el corazón normal. Si lo miramos, atómicamente hablando, en la parte anterior vemos el tronco pulmonar o arteria pulmonar, que también se llama así, y vemos que está interconectado con el ventrículo derecho. Y posterior vemos la aorta, que está interconectada con el ventrículo izquierdo. Es el corazón normal. Ahora, para entender la transposición de grandes vasos que tiene la paciente, tenemos que volver a la embriología, cómo se formaron la aorta y el tronco pulmonar. Entonces, se forman de la circulación fetal. Acuérdate que tenemos el troncus arterioso, que es acá, está representado. Se septa y vemos que se septa de manera espiralada, dicen, porque se van formando estas separaciones, y una es el tronco pulmonar, la PT, y la otra es la A, que es la aorta. Se forman, se septan y después se van rotando, se dice espiralando. Acá vemos cómo se septa el tronco arterioso. Ahora, en la transposición de grande vaso esto no ocurre de esta manera, y el tronco arterioso se septa de manera lineal. Entonces, ¿en qué nos va a resultar esa septación lineal? En la transposición de los grandes vasos. Va a quedar la aorta en la parte anterior, interconectada con el ventrículo derecho, y el tronco pulmonar, la arteria pulmonar, interconectada con el ventrículo izquierdo. ¿Y eso cómo afecta la circulación? De esta manera. Volvemos al esquema de la circulación. Así antes teníamos una circulación pulmonar y una sistémica que estaban interconectadas, ahora no van a estar interconectadas. Acá vemos la aorta que desemboca en el ventrículo derecho en el caso de transposición de grandes vasos, viene a la sangre, circula hacia el circuito sistémico, vuelve por la vena cava y entra otra vez en la aorta, y así una y otra vez. El circuito sistémico es dependiente del pulmonar. ¿Qué pasa con el pulmonar? La arteria pulmonar, que está en el ventrículo izquierdo en este caso, recibe su sangre, va hacia el pulmón, vuelve por la vena pulmonar, desemboca en el ventrículo izquierdo y otra vez vuelve a la arteria pulmonar, siempre dependiente del circuito sistémico que va haciendo esto, y la arteria pulmonar, el circuito pulmonar, va haciendo esto. Acá en un esquema vemos las aurículas, los ventrículos y el circuito sistémico que queda aislado en este lado, y el circuito pulmonar que queda en este lado sin poderse conectar y pasar sangre oxigenada y sangre no oxigenada.
Entonces, esta condición es incompatible con la vida. Los pacientes se mueren al nacer. Y acepto que haya otra anomalía en el corazón que puede ser 3. O interconexión ventricular, donde vemos que la sangre del circuito sistémico pasa y la sangre del circuito pulmonar pasa, entonces se oxigena. O interconexión auricular, pasa lo mismo, pasa la sangre oxigenada y la no oxigenada. La tercera opción es que quede de la circulación fetal el ductus arterioso persistente, que acá lo vamos a ver. Acá tenemos una imagen 3D del corazón y vemos el tronco pulmonar, la aorta, y esto chiquitito que está acá se llama ligamentum arteriosum, que es lo que queda del ductus persistente, del ductus arteriosum. El ductus arteriosum antes es del corazón, de la circulación fetal, que es un poco distinta de la del adulto. Entonces, cuando hay un ductus arteriosum persistente, quiere decir que la sangre de la aorta va a poder mezclarse con la sangre pulmonar, porque esta interconexión existe y está abierta. Eso se llama persistente. Normalmente el ductus arteriosum se cierra a los 3 días de nacer, pero puede persistir y existir esta conexión y pasar la sangre no oxigenada con la sangre oxigenada.